Buenas, buenas, bienvenidos, gente mágica, tanto tiempo. Sean bienvenidos a otro podcast de Rebonturete Escuela de Brujas. Soy Maelis, me presento, la bruja mayor de este espacio. ¿Sí? Les voy a recordar, si no nos siguen en Instagram, vayan a buscarnos, porque ahí es donde tenemos el espacio de escuela virtual. También tenemos TikTok, siempre al pie de cada podcast les dejamos nuestras redes sociales. Suscríbanse a este canal para no perderse ni uno. Denle like al video, comenten abajo, ustedes ya saben, muestren su apoyo, cariño y amor. Nos encanta verlos y leerlos también. Hoy les traigo, en esta sección de relatos bajo nogal, me acompaña mi compañero Fred para narrarle los relatos que me han dejado, el episodio número 6. Si no han visto los anteriores episodios, lo encuentran más abajo en el canal. Como habíamos subido en dinámicas en Instagram, por eso les digo vayan a seguirnos a Instagram, hoy les voy a traer leyendas urbanas, creencias folclóricas que han vivido o han vivido sus familias, populares, bien. Estaba enfocado sobre todo lo que era la Argentina, pero si es gente de otro país y que quiere compartir, a nosotros nos encanta recibir historias, nos encanta aprender sobre nuevas creencias, amamos, este espacio está para esto. Así que bueno, comienzo con los relatos. Me han dejado pocos, pensé que me iban a contar más. ¿Qué pasa, gente? Salgan a buscar a la luz mala, salgan a buscar al lobizón, no se lo pierdan. Y si no lo encuentran, no importa, vayan a escuchar al abuelo, a la abuela, las historias familiares, que esta parte cultural tan importante no se pierda, por favor. Y a mí me encanta porque encima es muy común que cada reunión familiar, cada encuentro, estas historias se vuelvan a contar y se vuelvan a contar y sigue siendo igual de emocionante. Entonces me dejaron algunas historias, muy agradecida con ustedes por compartir. Tengo las mías propias también, por supuesto. ¿Qué les voy a contar? ¿Sí? Y también quiero aprovechar este espacio a hablar sobre otras criaturas propias pertenecientes de nuestras leyendas urbanas, de nuestro propio folclore, nuestras leyendas urbanas, ¿sí? Que no quiero que sean pasadas por altas y olvidadas, tal vez no las conocían, y si las conocían y ahí recuerdan alguna historia o algo que les ha comentado la familia, pueden comentarlo abajo y ya queda sumado a este episodio. Entonces, acomódense, pónganse bien comoditos, envuélvanse con una mantita, dejen algo cerca rico, ¿sí? Y vamos con estas historias que nos han dejado en Rebón. La primera le sucedió al abuelo, ¿sí? Siempre fue como muy jodón en cuanto a las cosas que pasaron y vivió, porque bueno, por lo que me cuenta, el abuelo era el de creo, pero no creo. Creo, pero no quiero creer, ¿no? Entonces, como tomarse las cosas como eh, más mundanamente, ¿sí? Tal vez para que el miedo no sea tan grande o sacarle como ese peso de terror de encima, ¿no? Eh, la primera historia que me contó, dice, fue cuando él era muy chico, vivía en el campo al cuidado de su abuela. Pero ese campo donde tenés, bueno, un poco de animales, una tranquera, o sea, campo, ¿sí? Eh, Obviamente no existían muchas cosas, y si había, eran pocas, ¿no? Era vivir el día a día. Y mi abuelo como chico era inquieto, se dedicaba a hacer travesuras y a jugar. En una de esas, en las tardes en las que pasaba, ¿sí? Con amigos, iban a puntos en particular, a ver, estamos hablando del campo y hay lugares y lugares, ¿no? Pero en esta ocasión, ¿sí? La abuela le prohibió salir. Le dijo, no podés salir porque está el lobizón afuera. Como niño, bueno, rebelde, bien, y por querer salir a jugar con sus amigos, le responde, no, abuela, deja de decir pavadas, no existe el lobizón. Pero la abuela insiste, sí, está afuera, ya lo vi. A lo que él le seguía diciendo que no, todo por querer salir, que no puede ser, no existe. Entonces la gente de antes era muy de, ¿no querés aprender por las buenas? Bueno, vas a aprender por las malas. Le dice, vení, te voy a mostrar. Y lo lleva a una zona alejada del campo donde la gente generalmente tiraba cosas que no servían, o sea, suciedad, cosas que se habían roto, cosas que estaban por quemar, un basural como un vertedero, ¿bien? Con cosas que ya no servían para nada. Y aparte de desperdicios, bueno, a veces cosas muertas. Lo que fuera iba a parar ahí.
Y en eso va así a la parte más alta y le señala donde había un perro muy grande. La abuela le dice, ¿ves? Ahí está. Y él, bueno, diciéndole que no, que es un perro. Y si es así, está segura que es un perro porque los demás perros no se acercan a él. Le dice, perdón, la abuela le dice, si es así, si estás tan seguro, ¿sí? Porque los demás perros no se acercan a él. Los perros tienden, bueno, a acercarse, a olerse, a reconocerse, y si se desconocen, se pelean, sobre todo en lo que es el campo. Casi desmayó a Fred, a mi compañero fiel de Relatos Bajo el Nogal. Y le vuelvo a decir que se fije bien, que lo observe bien. Y era un perro, comenta, grande, negro, con las orejas muy largas que le tapaban parte de la cara. No se le veía. Y si bien era casi 3 veces más grande que un perro, todos los perros que estaban en el lugar no se le acercaban y ladraban. Permanecían alrededor como una distancia de 50 metros. Ellos estaban abajo de todo y los perros ladraban. Y le dice, ¿ves? Ahí está, fíjate eso. Y entonces él ahí comprendió, base a esa vivencia y a cosas que después le pasó más de grande, porque si no aprendemos de una vamos a aprender en otras, porque dice, aclara, no fue la primera vez que se cruzó al lobizón. En el campo básicamente esa fue la primera experiencia que tuvo fuerte, pero yo esa versión, o sea, la descripción del lobizón no la conocía hasta que me la contó él. Y después buscando más información sobre historias, hay una acá puntualmente de un perro grande, negro, con orejas muy largas, justamente que le tapaban la cara, al cual todos los perros le huyen justamente. Después le pasó, cuenta esta historia, con el famoso silbido. También iba jodiendo, divirtiéndose de noche con los primos, y sin hacer caso a lo que hacían, contaba su abuela del campo, sin hacer caso a lo que decía la abuela así de campo que no debían hacer, sí, que contaba que no debían hacer, hizo lo que no se debía hacer, silbó. Iban de noche y silbó. Entonces escuchó un silbido a lo lejos. Y él respondió, que es lo que todo el mundo en el campo te dice que no hagas. Cuando hace eso, a los segundos se escucha otro silbido, más fuerte y más cerca. Él riéndose volvió a silbar y seguido a eso, el silbido se volvió mucho más estridente al punto de que ahí tanto el primo como él salieron corriendo, salieron rajando y llegaron a la parte trasera del campo donde estaba él, donde se guardaban esas cosas, ¿no? Ese vertedero. Entraron, sí, no al vertedero, siguieron hasta la casa, entraron a la casa, sí, se escondieron ahí en una habitación y seguía escuchando lo lejos, seguía escuchando el silbido lejos. Tan fuerte que donde estaban ellos en esa cabaña, en esa casa, tembló incluso el piso. Y se pegó el julepe de su vida, se pegó el susto de su vida. Hasta que la abuela escuchó, salió, no se acuerda, no recuerda bien qué es lo que hizo la abuela o qué dijo, que desapareció el silbido. Cuando abre y entra, lo ve al abuelo y le dice, bien como quien reta a las adolescentes en esa situación, a pesar de las advertencias, estuviste silbando, ¿no? Y él le dijo que sí. Y ella le dijo, perdón, la abuela era, de Iman. Y ella le dijo, ¿cuántas veces te dije que no silbes de noche? O que no respondas. Y ahí comprendió realmente el peso del famoso silbido, la famosa historia, viviéndolo. Si bien dice no vio nunca a dicho personaje, porque una cosa es la historia del silbido, escuchar el silbido cerca, y otra cosa es el silbón. No vio al famoso personaje, pero tuvo esa vivencia de sentirlo del silbido, de que se aleja, se acerca y tratando de escaparse, atravesando encima ese vertedero, ese basural, metiéndose en la parte de atrás de la casa de la abuela para esconderse, que empieza a retumbar todo mientras se siente de lejos como si lo siguiera. Es tremendo, es tremendo. Y después sigue este abuelo
con una anécdota que tuvo, ya de grande, yendo a trabajar, viviendo en una champera. ¿Se dice así? ¿Se dice champera? Y pasando el trabajo, haciendo el camino que siempre hacía, muy temprano a la madrugada, era aún de noche, sí, era muy temprano a la madrugada, pero no había luz, no estaba saliendo el sol. En el medio de camino, que siempre toma, le apareció un perro blanco mediano, que no lo dejaba pasar. Ladraba, 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 no lo dejaba pasar, no lo dejaba avanzar. Él quería irse a la calle para cruzar y el perro iba al frente de la calle y no lo dejaba pasar. A lo que él recuerda entonces en ese momento, algo que le dijo su abuela de chico sobre los perros que aparecen, que se le llaman familiares a veces. Y le dijo específicamente que cuando es así, que se dé media vuelta y tome otro camino. Le contó que en la experiencia que tuvo de chico, que siempre tuvo razón su abuela, entonces hizo, en este caso, hizo justamente caso y retrocedió una cuadra, hizo otra cuadra más y cambió el camino. Se desvió más o menos 10 minutos de su reunión habitual, pero llegó finalmente a donde tenía que llegar al trabajo. Cuando vuelve, en el mismo camino, se entera por vecinos que en ese horario, por ese lugar donde él pasaba, habían apuñalado a un hombre. Justo a metros donde estaba el perro que no lo dejaba avanzar. Y ahí comprendió que no tenía que pasar por ahí, por justamente esto, ¿sí? Que probablemente el apuñalado hubiera sido el mismo. Es terrible cuando tenemos esas cosas, esas vivencias, ¿sí? De avisos, de advertencias, que son no una sensación o como una palabra, alguien que te dice algo que no está, que escuchás bien, sino que estás viendo ahí enfrente. Esto mismo que te está impidiendo pasar. Hay gente que ha visto animales, porque es como que el animal te da la sensación más de seguridad, pero hay personas que narran que han visto gente y que te dicen no pases por acá. La típica del chiste, yo morí en esa esquina, bueno, hay veces que sucede, más allá del chiste de que en Argentina tenemos la costumbre de hacer todo una broma, todo un meme, que sucede, sí, de esta manera, para evitarte un gran mal, ¿no? Entonces, estas vivencias son terribles. Tenemos la historia de un silbido, tenemos la historia del lobezón, tenemos la historia de que él le llama familiares, ¿sí? Hay otro tipo de historias para el familiar, que se las voy a mencionar porque es sumamente interesante, entre otras. Pero bueno, vamos con la siguiente historia que me deja. Esta historia es de una alumna, sí, me encantó escucharla en clase, me gustó escuchar la mención en clase y me la trajo, estaba esperando que me la trajera, si no me la traías te iba a obligar. Te iba a obligar a que la cuentes, por favor, necesitaba este relato, pero como tuyo, ¿no? Esta historia, de donde es ella, se le llama El Uñudo, que es un vampiro raro de su pueblo. Me pasó, sí, de lo que se dice por internet, de lo que aparece tipo en foros o incluso en videos así de YouTube, que voy a ver si los puedo dejar acá abajo porque está bueno que sumen, ¿sí? Si no, me piden el link y se los paso si les interesa la historia. Pero bueno, ella cuenta, ¿sí? Que cuando aparece este vampiro al cual le decían el uñudo, estaban todos asustados. Llamaban a la policía y ella tenía la visión de este uñudo, de este vampiro, que tenía en ese momento, era como un vampiro con uñas largas, como con garras, tipo medio gárgola. Que es como la idea que creó su mente de lo que la gente relataba, que lo decía que lo habían visto en tal iglesia abandonada, que lo habían visto en tal casa, ¿no? Entonces su mente de niña asustada recreó esta imagen de este vampiro, del uñudo. Había varias versiones y decían que vivía en la plaza llamada la Plaza Vieja, que está al frente de la iglesia vieja también, la primera iglesia del pueblo. Y bueno, básicamente lo que hacía el uñudo era secuestrar niños como para chuparles la sangre o comerlos. Me hace acordar también a otra leyenda, ¿sí? De, de un vampiro que se habló mucho tiempo de que la leyenda era de acá de La Plata, pero investigando más, la leyenda en realidad es del Bajo Flores. ¿Sí? Se comenzó a mencionar acá, de hecho el vampiro no tenía nombre acá,
porque venía del Bajo Flores. Se las voy a contar, obviamente. Voy a ver si, ya les digo, les dejo el link de la historia del uñudo que causaba terror, que causaba pánico. Si me dejan claro acá, el video que ya me sumó con información, que tiene testimonios de personas que van sumando y también de foros, o sacó screen y se los dejo acá agregado en el video. Pero es súper interesante que tenemos hasta vampiros, o sea. La historia que yo les decía, que acá les decían el vampiro enano de la Plata, bien, en realidad originalmente es Belek, el enano vampiro del Bajo Flores. A veces asociado, bueno, erróneamente a lo que es La Plata, pero se cuenta que en los años 70 un circo ruso abandonó a un acróbata de baja estatura tras descubrirlo bebiendo sangre de animales, de los animales del circo. Se refugió en el barrio causando terror al maltratar mascotas y rondar el cementerio de Flores. El nombre era Belek o Beck, o Belek con B corta, o sea, uno con B larga y acento y otra Belek con B corta, o directamente Beck, que llegó, se decía, con el circo de los Ares a finales de los 70, aproximadamente en 1978, a la zona del nuevo gasómetro en Bajo Flores. Se dice que tenía el pelo rojo y ojos claros. Fue encontrado succionando la sangre de una monita tití del circo y ahí lo dejaron, lo abandonaron. Lo dejaron acá en Bajo Flores, el circo continuó y él lo dejó acá. Tras ser abandonado, los vecinos de Bajo Flores comenzaron a denunciar la aparición de gatos, perros y pájaros muertos sin sangre. Y ahí es donde empieza la histeria colectiva, por supuesto, el miedo. Se narra que un grupo de vecinos lo acorraló en una cancha de fútbol, quedando atrapado en la red, pero logró escapar amenazando con una navaja. A mí me suena más a un pobre hombre incomprendido al cual lo acusaban por sus características, ya sabemos, pelirrojo, ojos claros, enano. Si bien eran los 70, como que la superstición pesa fuerte, pesa fuerte, porque para un vampiro se defienda con una navaja es como, bueno, pero era un vampiro del Bajo Flores. La misma historia se cuenta acá en una zona de La Plata vieja, pero la original es esta de Bajo Flores. Nunca fue capturado, se dice, y la leyenda cuenta que se refugió en el cementerio de Flores y ahí se quedó viviendo. O sea que Belek, el enano vampiro, sigue estando en el cementerio escondido, según las creencias, ¿no? Esta es una de las leyendas urbanas creo que más famosas, que fue más famosas acá en Buenos Aires, y mezclaba mucho lo que era el terror, ¿sí? Del vampirismo, eso como que da miedo, asociado siempre al cementerio y a lo nocturno, ¿no? Es más, hay un especial sobre vampiros, en la primera sección de este podcast, ¿sí? En los cruces de caminos, un informativo, porque, y lo quise traer también en Relatos Bajo un Hogar, acá tenemos dos vampiros de Argentina, dos vampiros, el Uñudo y Belek, el enano vampiro, porque, bueno, el especial de la siguiente semana, la sección de la siguiente semana, también van a hacer recomendaciones sobre vampiros, porque amamos, somos fans, etc. Así que tanto el Uñudo como Belek a mí me encantan, personalmente me encantan. No sé si hay más historias de vampiros aparte de estos dos. Yo había escuchado solamente el de Belek, como el enano vampiro de La Plata, pues me entero que era del Bajo Flores, y el Uñudo que me lo trae mi alumna querida, que me fascinó decir, ¿hay otro vampiro? Sí. Y es mucho, viste, esta mezcla de la época con este terror que trae siempre el vampirismo. Esta historia que me dejan es ya sobre algo que sería como un duende, sí, una criatura propia de la Argentina que es duende, pero no tanto, ¿no? Es como una criatura mitológica, creo que sus orígenes son guaraníes. Después me fijo en las anotaciones que tengo para... Hoy estoy más anotaciones que nunca, ¿eh? Uf, siempre sale todo acá, por eso sale todo tan desordenado, pero esta vez tomé anotaciones. Hola, Mailis, ¿cómo estás? Te cuento mi historia de cuando era chica. Resulta que yo vivía en la provincia donde eran mis abuelos antes de mudarnos a La Pampa con mis padres y yo ya de adulta vine a vivir a Buenos Aires. Una noche en la cual
salí a hacer las compras, es que no es raro en las otras provincias, bien en las provincias de las afueras, que no haya riesgo o no había riesgo antes. Digo, porque soy de Córdoba y no había riesgo de que vas a unas cuadras, 2 cuadras, todos te conocen, no hay peligro, no había peligro en la calle. Ahora seguramente la cosa haya cambiado, ¿no? Obviamente, pero no era raro esto. Le había mandado a hacer las compras del pan, ¿sí? Porque estaba preparando mi abuela una rica polenta. Me da risa porque dice polenta con pajarito, ¿sí? Si no conocen la historia de polenta con pajarito, quiero saber si real era la original polenta con pajarito o lo decís de forma cariñosa. Quiero saber todo esto. En fin, a la vuelta pasé cerca de un ombú que había en la vereda. Entre el hueco vi como algo moviéndose, algo pequeño. Pensé que era otro niño, como yo, y me acerqué a curiosear. Mi sorpresa fue grande cuando algo más pequeño que yo se fue corriendo rapidísimo. No alcancé a ver qué era. Llego a casa, le cuento muy emocionada a mi abuela que estaba cocinando mientras mi padre estaban escuchando y me dice, no, mija, no te acerques nunca porque es el pombero. Desde ahí empecé a tener terror de mirar en los huecos de los árboles y no me acerqué más si miraba que algo se movía en zonas oscuras. Así que tuve un encuentro con el pomberito. Voy a dejar un poco de información porque es fascinante el pomberito. Esta otra historia me gustó mucho, ¿sí? Le sucede a un muchacho que cuenta que no tenía mucha diferencia de edad con su tío. Entonces salían a hacer todo por el barrio. En una de esas, volviendo no muy de noche, pero ya sin luz, porque era invierno, de lejos empiezo a ver un resplandor que parpadeaba. No tenía una forma definida, pero se iba acercando. Entonces me doy cuenta que tenía como una especie de danza, como algo hipnótico, en zigzag, pero de una manera extrañamente lenta y atrapante. Algo como que un resplandor como que se movía así, pero sin forma definida. O sea, ya me estoy metiendo en personajes, ya me estoy metiendo en la historia. Esta me gustó muchísimo. De repente comienza a parpadear y su forma se empieza a hacer más nítida. Era una esfera de luz. Le toqué el brazo a mi tío para decirle, che, mira eso. Y lo veo con los ojos abiertos, de miedo, pálido, casi del color amarillo, pero tratando de recomponerse. Me imagino como poniéndose así, viste, como bueno, para mí recomponerse no era, para mí es te echo una picadita y si te quedaste atrás, ya está. Le estoy por preguntar qué es lo que le pasa cuando me agarra de la muñeca y nos volvemos en la dirección en la que veníamos. Él caminaba rápido, pero no corría. Paso firme. Yo le preguntaba, ¿pero qué te pasa, loco? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué viste? ¿Qué es eso? Pará, loco, tenemos que volver a casa. Y él seguía caminando y el agarre que le había dado era muy firme y no lo soltaba. Él iba ahí embalado sin decir nada. Nos paramos en una calle en donde había luz, porque ya me imagino esto, estaban pasando por unas calles sin luz, porque esto era muy, muy común y a veces hay zonas en las que sigue siendo muy común. Y le digo, bueno, ¿qué te pasa? Y me dice, era la luz mala. Obviamente, yo me empecé a reír y le digo, ¿la luz mala? ¿Qué es eso? Él dice que no la había visto nunca, él me cuenta que no la había visto nunca, pero que su padre siempre le decía, la luz mala es la muerte. Si se te acerca y te empieza a seguir, que no te toque. Volvete en el sentido contrario al que venías. No intentes esquivarla porque no vas a poder. No intentes continuar hacia adelante y correr porque no te vas a poder escapar. Y eso fue lo que hicimos esa noche. Realmente yo lo vi, no tuve miedo, no sentí nada, pero tratando de recordar, me di cuenta de que sentí una especie de zumbido como en el ambiente. El zumbido provenía de esa luz. Y que se sentía como el espacio más frío una vez que apareció. En fin, me quedó esta vivencia, nunca más lo volví a ver, pero me resulta interesante recordarla ahora. Gracias.
No, gracias a ustedes, por favor, qué lindo. Sí, la luz mala sala mucho. Yo sé que la luz mala tiene una explicación súper lógica, científica. Ya hemos hablado de esto, de que el fósforo, de que se desprende de los animales a la reacción química con el oxígeno, y que yo lo sé. Pero discúlpenme, en Argentina tenemos dos luz malas. Dos luz malas tenemos. Una que es la de los muertos, errantes, penantes, que sí, a ver, antes la creencia de que no te toque el frío del muerto porque se te pasa y te podés llegar a morir, ¿no? Pero hay una luz mala, mala. Una de la que hay que escaparse, media naranjosa, media roja, no la azulada, media verdosa. Que puede haber dos reacciones químicas con estos colores, bueno, yo elijo creer, perdónenme, pero la gente de antes sabía por experiencia y yo a la experiencia le hago mucho caso. Estas son las historias, sí, que me han compartido hoy. Yo quiero traerles algunas también mías, no tan mías, pero sí familiares. Porque nada, aproveché la oportunidad, a mí me encanta. La primera es, volvemos al pomberito, al pombero loco. Vamos a hablar de sus orígenes y todo eso, porque bueno, este podcast de relatos se volvió un poco informativo, pero no pasa nada. Es muy interesante que nada de esto se pierda. En el barrio, en mi barrio, en donde nos mudamos cuando yo tenía creo como unos 8 años, me parece, y donde pasé la mayor parte de mi vida, ¿sí? Era un barrio, siempre les menciono, era un barrio con una energía súper baja, súper densa. No vibraba alto ese barrio, no vibra alto porque sigue siendo así. En un momento se empieza a contar que se sentía, se veía, se percibía al pombero, al pomberito. Bien, en esa época, sí, estaba entrando en la adolescencia, entonces estaba muy en las juntadas con los amigos del barrio y todo eso, y se decía que aparecías cerca del campo de Betty, que podías pedir un favor, pero que a cambio tenías que ofrecerle, regalarle monedas, aunque la tradición original dice monedas de oro, nosotros no teníamos moneda de oro, cigarro o alguna bebida fuerte. Nada acá de cervezas, esas cositas de suaves, no, de tibios, no, alguna bebida fuerte. Eso que había que darle al pomberito, un buen whisky, un buen cigarro y monedas. Y te cumplía un favor. Pero no se contaba con una ilusión de, hay que pedirle un favor al pomberito cual fuente de los deseos. No, había un quickie en el barrio, un quickie impresionante, que lo habían visto corriendo con los brazos largos y andando, y que alguna otra persona, alguna otra juntada de hombres mayores haciendo asado con vino y todo eso, se le había aparecido abajo de la mesa. Al pomberito se lo llama diciendo su nombre 3 veces y golpeando 3 veces. Y posiblemente bromeando o medio entonados con la bebida, bueno, lo habrán hecho en broma y se les aparecía abajo de la mesa y no se lo podían sacar de encima hasta que él le daba lo que él pedía, ¿no? Y no estoy segura, fíjense que siempre les digo, les admito si estoy segura o no estoy segura de lo que vi. En este caso no estoy segura de lo que vi. Pero las últimas historias que habíamos escuchado de las apariciones del pombero estaban en la zona del campo de Betty. Si era del barrio era conocido, la casa de Betty, que era una casa estilo colonial, y tenía un gran terreno, ¿sí? Que marcaba toda una manzana y la casa estaba muy descuidada en medio, derrumbándose. Y nos metíamos siempre al campo de Betty a jugar, obviamente de día. Y esa vez volvíamos por la calle de la avenida, que estaba como enfrente, digamos, del campo de Betty, estaba la entrada todo a esa estancia, era una estancia, estaba la entrada todo. Y yo iba caminando y decía, no mires, no mires, no mires, no mires, pero como era bien guapa, porque en esa época yo era la morrita de Veo Gente Muerta, entonces siempre que se escuchaba un ruido o algo así, al costado estábamos juntadas, se escuchaba afuera, ya asomate a ver si vos ves algo de lo que sea, total, que te chinguen a vos, ¿no? Como soy guapa, agarré y pasé mirando por la entrada de la estancia, que no era simplemente el arco, ¿sí? Y veo que algo pequeño y como que tenía mucho pelo, pero era pequeño, sí, ya les digo, un poco más grande que Paul, y bastante deforme era la forma, como si tuviera una melena, se asoma así. Y yo, chinga tu madre, ¿por qué hiciste eso? Un frío me agarró en la panza, un frío, pero yo sabía que el tipo de amistades que tenía eran muy cobardes y eran de los que corrían primero y se fijaban después. Una vez que estaban a salvo seguros, era como, ¿qué fue eso? Entonces me callé la boca y seguí caminando.
Mientras íbamos caminando, obviamente entre el matorral, porque eso se había hecho eso, esa estancia sin ser cuidada, era zona camposa, pastos altos, árboles acá, distribuidos allá. Mientras iba caminando hasta que llego a la esquina y se termina la zona del campo de Betty, sentía como pisaditas, como crec, 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 ramitas que se quebraban. Los demás iban hablando, comentando, que qué sé yo, y no prestaron atención o realmente no lo escucharon. No estoy segura que si es lo que vi, pero los últimos relatos que habíamos escuchado era en la zona esa del campo de Betty, que se había visto el pomberito. Así que creo que me he cruzado con el pomberito. Con duendes sí, con duendes todo el tiempo, admitido. Nos llevábamos muy, muy mal hasta que empezamos a establecer una cordialidad forzada entre nosotros, pero el pomberito era una cosa que a mí me daba mucho miedo me daban, le tenía terror a los duendes y bueno, es como una especie de duendes y que me había dado mucho para esa vivencia, sí tuve miedo, pocas las veces que yo les digo algo que es así de espiritualidad ajena, un espíritu ajeno a la humana, muy pocas veces le digo que me da miedo y bueno, con el pomberito ahí en el barrio, en mi barrio, me pasó. En el campo de Betty, en esta estancia, hemos vivido un montón de historias, incluso creo que la hemos visto a Betty porque nos metimos una sola vez en la casa, la gente no ingresaba ni para saquear porque me acuerdo que nos metimos y había cubiertos, que estoy segura que esos cubiertos de plata o algún metal bueno eran, estaban todos, pues estaba el cajón como abierto, roto, defondado todo en el suelo, había cuadros, incluso había una de esas camas viejas que tenían hierro y resorte. No sé, podría haber estado total y absolutamente saqueado y todas esas cosas estaban aún y había fotos, ¿sí? Familiares viejas, hasta que bueno, al final la casa se derrumbó porque nada, no se le daba atención, no sé si no tenía familiares, herencia o nadie que se hiciera cargo, pero se terminó viniendo abajo sola. Y incluso íbamos a examinar los escombros, buscar, vaya a saber qué aventuras. Pero bueno, en esa incursión que hicimos dentro de la casa, que siempre se decía que era peligroso entrar porque estaba con peligro de derrumbe, vimos, porque era una casa con 2 pisos, en la escalera vimos a una mujer parada con un camisón blanco que no le alcancé ni ver la cara porque los demás dijeron, es Betty, corramos, y corrieron, y picaron lejos. Y bueno, yo me voy a quedar ahí adentro, claramente era una niña, a ver, recién estaba empezando con todas estas cosas, todas estas vivencias, yo también corrí. Y así es como hemos tenido bastantes aventuras en el campo de Betty hasta que al final, bueno, lo vendieron por parcelas, construyeron, hay un restaurante, hay un hotel, ahora, bueno, avanzó, ¿no? También tuve una vivencia con la luz mala. En donde yo vivía, en la esquina había un campo monte muy poblado, o sea, era como que mi casa estaba acá, acá había campo controlado por mi familia, acá había campo controlado por mi familia para que no haya peligros, alimañas, cortaban el pasto de vez en cuando, etcétera. Y yendo para la esquina no había casa, no había construcciones, ¿sí? Atrás sí había como unos vecinos ubicados, pero en mi cuadra en la esquina había un campo monte-monte, o sea, árboles todos muy juntos, eh, mucho pasto alto, había zonas que se hacían especie de pantanito donde metías la pata y sentías que te ibas para adentro y no podías sacar el pie y no podías sacarlo, yo me puse en mood barrio, ese campo era terrible y era donde más nos gustaba meternos, ¿sí? Y una vez me pasó que había salido a la vereda, no me acuerdo por qué, porque ya les digo, es campo, no dejamos la basura en un canasto, no dejamos nada porque no había camión que pasara, no había casi calle, entonces no me acuerdo por qué había salido la vereda y hacía frío, mucho frío, a mí me encantaba hacer estas cosas de noche porque claramente estaba en el campo, o sea, estaba yo sola, con malos espíritus, y se me dio por mirar hacia la esquina. Y en la esquina veo saliendo de este campo, porque era así, la calle de tierra, ¿sí? Doblaba, viendo la cuadra, el campo estaba acá. Del campo saltabas una zanjita y te metías y ya había un caminito marcado por nosotros, porque lo metíamos nosotros nomás, ya había un caminito marcado por nosotros. De esta zona donde estaba el caminito veo como una luz parpadeante, como irradiando, ¿sí? Flotar hacia lo que es la calle. Y yo dije, wow, le digo, súper super luciérnaga, qué interesante. No, se quedó quieta en la esquina, parpadeando y era azul frío. Ya les digo, hacía frío, me salía vapor del aliento, todo, pero me dio un frío interno ver eso, porque yo estaba parada en la vereda mirando hacia la esquina y se quedó eso parpadeando.
y veo que empieza a avanzar para el lado de la calle que está mi casa. Todo esto estaba como a media cuadra, digamos, donde yo vivía. Cuando empieza a avanzar lentamente, me metí hacia adentro, ni miré por la ventana, ¿sí? Pero esa fue mi experiencia, mi vivencia con la luz mala. Después, bueno, de ese mismo campo, monte que había, bosquecito, porque le decíamos el bosquecito, pues parecía, vos lo mirabas y parecía un bosquecito, pues salían los árboles frondosos, ¿sí? Bastante viejos. Tuve otra vivencia más, bien, con amigos, nos metíamos siempre de día. Ese bosquecito, campito, no nos metíamos de noche y nunca lo hicimos jamás como hicimos con el campo de Betty. Ahí había algo así que se sentía bastante, que ni pasando las 6, 7 de la tarde ya no nos acercábamos ahí. Y no avanzábamos mucho porque donde nos cruzábamos un pantanito y nos embarrábamos todo, donde nos empezaba a dar cuique y salíamos. Pero esa vez habíamos avanzado más o menos hasta la mitad, por este caminito que les digo que íbamos marcando nosotros. O tal vez no lo marcábamos nosotros, no lo sé. Pero habíamos llegado como a la mitad, bastante centro, y de repente veo que uno de mis amigos, éramos un montón, todos varones y yo era la única mujer. Sí, esa fue toda mi infancia y adolescencia. Veo que uno se queda quieto y miraba con cara de susto. Cuando miro a los demás, porque esto es bien de película de terror, ¿por qué cuando vemos la película de terror decimos, ¿por qué se miran así entre sí, no miran hacia adelante? Bueno, yo miré a mis amigos así, a ver que si me están jugando una broma o no, y los veo que todos habían quedado como asustados, como que había algo adelante. Entonces ahí miro y yo, y todos los chicos vimos exactamente lo mismo, todos vimos exactamente lo mismo. Había un hombre parado, ¿sí? Bastantes metros hacia adelante, era flaco, muy delgado y largo. Está bien que para la percepción de un adolescente que medía menos de lo que mide ahora, que no es mucho lo que mido ahora, medía mucho menos, era más petit, más chiquita, y no lo digo como algo, ay, qué lindo, qué tierna, no, era un gusanito, o sea, era un gusano que no tenía mucha fuerza, pero tenía mucho valor, mucho corazón. Tal vez para la percepción de la edad y el tamaño que teníamos en ese momento, que habrán sido 15, 16 años, el más grande habrá tenido 17, habrá parecido súper alto, pero no sé, a mí no se me borra nunca más del recuerdo que era alto, no doblado, no, alto y alargado, parado quieto y movía el brazo así, bien derecho, movía el brazo así. Yo creo haber visto que tenía un sombrero de copa. Se lo comenté y algunos dijeron, sí, me parece que tenía, pero no sé si son de esos recuerdos suplantados bien por lo que yo comenté o que realmente tenía un sombrero de copa y más de uno lo vimos. Otros dijeron, no, ni le miré la cabeza. La cosa es que uno de mis amigos dice, no, volvamos. Se da vuelta y empiezan a correr todos. Yo llego a la esquina a lo último, salto el zanjón que les digo que había que saltar para cruzar porque era como un zanjoncito con agua, siempre con agua. Y miro y veo que faltaba uno de los chicos, no estaba. Les grito, sí, falta fulano. Y el primero que dijo, vámonos, respondió, vayamos a tu casa a buscar a tu mamá y después vemos. Y yo claramente, ya les digo, tenía mucho valor dentro de mi pequeño cuerpo y no podía dejar una persona ahí adentro, porque a ver, lo primero que se me vino a la cabeza no es, era el diablo, no es, era un muerto. No, mirá si era un asesino serial que estaba ahí adentro. Entonces, vuelvo a meterme y el amigo que faltaba estaba parado mirando sin expresión hacia adelante. Yo ni miré si seguía ese hombre o no, les soy sincera, no miré. Si miré no me acuerdo, pero creo que no miré. Y los amarreaba a mi amigo. Le decía, fulano de tal, vamos a decirle Rigoberto, vamos, Rigoberto, ¿qué te pasa? Y él estaba duro y me hacía así y seguía mirando hacia adelante. Entonces, chiquitita como era, mi amigo era más alto que yo, doy un salto, le doy una cachetada, nunca en mi vida di un soplamoco tan grande, y él como que espabila, me mira y me dice, ¿por qué me pegás? Le digo, vamos, que se fueron todos corriendo, o sea, ni le expliqué ni le señalé porque no volví a mirar, estoy segura que no volvió a mirar, y si volvió a mirar lo bloqueé, pero creo que no volví. Y lo agarré así de la ropa y nos fuimos corriendo, claro, cuando yo vuelvo estaban todos, se habían metido a mi casa, en ese momento mi mamá había ido a hacer las compras y no estaba, se habían metido todos a mi casa, se habían sentado todos en mi cama, todos agarrados así, bien como si no sé, agarrando la frazada como si eso te salvara, y yo re enojada diciéndoles de todo, que cómo lo habían dejado atrás, que no puede ser, que no todo, éramos chicos obviamente, a ver, una reacción natural, qué sé yo.
pero estaba súper enojada. Y mi amigo que se había quedado ahí, que no entendía nada, no entendía qué pasaba, era como, pero ¿qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? Después le contamos y él dice, no me acuerdo nada. No, según yo entramos, nos quedamos ahí, volvimos a salir y no sé por qué me pegó Maelis. No era Maelis en ese momento, no sé por qué me pegó, no sé qué pasó, no se acordaba de nada. Desde ahí tuvimos mucho tiempo sin volver a entrar, muchos meses sin volver a entrar. Y cuando ingresamos, avanzamos un poco más de donde habíamos visto a esa persona, ¿sí? Un poco más. Acá se hacía como una ciénaga gigante, entonces tuvimos que doblar y encontramos una antigua fábrica, o sea, la zona esa era de ladrillos, hacían ladrillos, por eso la tierra está tan seca, tan muerta. Para mí antes hubo un cementerio indio, igual por el estilo. Cuestión, no es raro encontrar una fábrica, solamente quedaban las paredes y las vigas, porque ya lo demás como que se había ido cayendo, ¿no? No había hornos, no había nada, pero era zona de hornos de ladrillo, la fábrica de ladrillos ahí. Y estaba la fábrica, pero ¿qué pasa? Al frente de la fábrica, o sea, estaba la fábrica acá, y como todo era el árbol, incluso había un árbol creciendo y quebrando todo, desde el centro de la fábrica había colgados, no sé quién los colgó, porque ya les digo, era zona campo, no vivía mucha gente ahí. Todos los árboles había colgadas, perdón, muñecas o cabezas de muñecas, algunas de ellas quemadas. No les miento, gente, no les miento. El monte sigue estando ahí, no sé si la fábrica seguirá de pie, pero estaba la fábrica acá, veías un poco para allá unos pasos, había un molino, el molino ese giraba incluso cuando no había viento, giraba solo cuando no había viento y se escuchaba el ruido del molino oxidado, y la fábrica acá, veías el molino acá, y acá estaban todos los árboles distribuidos, incluso adentro de la fábrica también estaban creciendo árboles, tenían todos colgados, ¿sí? Como, no me acuerdo si eran hilo o tanza, no lo recuerdo bien, pero eran todas muñecas o cabezas de muñeca y algunas estaban quemadas. Y fue como, qué mala yuyu esto, ¿no? ¿Qué escalofrío esto? ¿Qué está pasando? Nunca supimos de qué era. Lo único que averiguamos es que el molino era una antigua estancia que había habido ahí, que solamente quedaban los cimientos. Los cimientos los llegamos a ver porque en donde se había hecho toda esa ciénaga imposible de pasar, se veía en el centrito los cimientos de la casona, ¿sí? De la estancia. Se veía el cuadrado perfecto de la casona construida, pero solo quedaban eso, los cimientos. Y la fábrica esta que se seguía manteniendo en pie porque era posterior. El molino era de la época de la estancia, bien, y eso siempre, si hoy va así y sigue estando ahí el molino, y el molino gira sin viento, y sobre todo en las noches, y se escucha el de la rueda girando. De noche o muy a la madrugada, en esa misma esquina se escuchaba lo que nosotros le decíamos el burro graznido. El burro graznido era como, ¿vieron como el sonido que hacen los burros? No lo voy a recrear acá, porque se me van a reír, pero al mismo tiempo sonaba como un graznido. Mi mamá decía, me daba siempre la explicación porque se escuchaba a la medianoche, bien a la medianoche, entrada a la madrugada o al amanecer. Me decía que eran esta ave, se me fue el nombre ahora, que tienen las patas largas, ¿sí? Porque había muchas de esas zonas, había blancas y había negras, que son caracoleros. Tipo garza, pero no sé si garza es específicamente el animal, y decía que lo hacía ese. Nunca busqué, porque nunca quise saber si era real o mi madre me quería calmar con eso, pero se escuchaba un burro graznido. La cosa es que se escuchaba del lado de mi zona, digamos. Ellos que vivían del otro lado, o sea, estaba toda esa esquina, ¿sí? Hacía toda una manzana con ese bosquecito campito. Del otro lado donde ellos vivían y donde siempre estuvo más poblado, no lo escuchaban. Solo se escuchaba de mi lado, de mi zona. Eh, pero muy loco, muy loco. También me pasó una vez una vivencia donde estábamos en las sierras, en Córdoba, donde soy yo originalmente, donde soy originaria. Ya era más de grandecita, sí, hace muchos años que no vuelvo a Córdoba, pero me acuerdo que era bastante grandecita, unos 18, 19 años creo que fue la última vez. Si no fue la última vez que fui, fue una de las últimas veces que fui, en donde estábamos bajando la sierra, ya había anochecido, y pasó algo corriendo, o sea, había gente, sí, atrás nuestro que empezó a gritar, pasó algo corriendo y me llevó puesto, fue algo duro, grande, muy grande, que me llevó puesto y me chocó, y yo en la oscuridad alcancé a ver como un perro, pero no parecía perro, como un perro oso, porque el perro, bueno, es alargado y corre así, y este estaba como encarvado, corriendo raro,
Y bueno, entre familias con las que estaba, obviamente, la mitad decía que era el chupacabras y la otra mitad decía que era el lobizón. Así que tampoco puedo confirmarle si fue el chupacabra la vivencia o el lobizón, pero algo grandote, enorme, peludo me llevó puesto y la gente atrás lo había visto, se lo había cruzado y por eso estaba gritando. Obviamente todos picamos, disparamos y a no fijarnos, ¿no? Nadie se iba a asegurar qué es lo que... Eh, que era lo que nos había chocado, ¿no? Bien, esos son los relatos que tengo para traerles hoy. Tuve bastantes experiencias, ustedes tuvieron experiencias muy lindas para compartirme. Si tienen más, ya saben, déjenlo en el comentario, que son súper lindas. La última que tengo para traerles, como les digo, no me pasó a mí, me pasó a un familiar que me cuenta que de chico no le gustaba creer en nadie, de hecho era muy cristiano, muy cristiano. Cuando era chico andaba con sus hermanos por su barrio, no era el mismo donde yo me crié, era otro barrio, otra parte de La Plata, y andaban mucho, viste, por el barrio. Entonces dice que había un árbol caído donde la gente decía que ahí se veían duendes o cosas mágicas. Y había muchas personas que iban y dejaban una moneda en el tronco, caído en un tronco de un árbol muy antiguo que se había caído y como era tan antiguo ahí lo habían dejado. Y estaban volviendo y me dice que no era noche, pero era como el ocaso, como decir 6, 7 de la tarde. Y los hermanos de repente dicen, hay algo ahí. Y se empieza a fijar bien y lo que ven, me dice, y me lo dijo con cierto miedo, con cierto pánico, eran duendes. Estaban sentados en el tronco de ese árbol y hablaban entre sí hasta que de repente se callaron y todos al mismo tiempo los miraron. Obviamente se fueron todos corriendo, ni miraron hacia atrás para asegurarse, todos corrieron, pero desde ahí no quisieron pasar por esas horas en ese árbol. Entonces, nosotros tenemos duendes, tenemos hombres lobos, el lobizón acá, con su propia leyenda, el séptimo hijo varón, tenemos brujas, la séptima hija mujer, tenemos duendes específicos, con su propio nombre, tenemos vampiros bastante bizarros, interesantes, y la mayoría, ¿sí?, de estas supersticiones o creencias populares de este folclore mezclan mucho lo que es la historia, lo que es la magia, ¿sí?, con lo que eran las culturas indígenas y rurales. Se apoyan mucho en lo que es tradición oral, como en todo este tema. Tenemos santos populares también, ¿sí?, como la difunta Correa, milagrosa, muy milagrosa, que es una mujer que, buscando a su esposo, que se había ido para la guerra, murió de sed, y la encontraron con su bebé, que había sobrevivido amamantando todavía de sus pechos. De forma milagrosa, ¿sí?, su hijo sobrevivió y ella siguió produciendo leche por más de que pasó varios días muerta, y es considerada protectora de los viajeros. De hecho, muy popular en lo que son los santuarios de la difunta Correa es dejar botellas de agua. Muchísimas botellas de agua, no tanto velas, aunque sí, sino muchísimas botellas de agua. Tenemos al gauchito Gil, un gaucho, creo que era correntino, tiene igual, al ser tan santos populares, tienen variación en sus historias, pero que fue asesinado, fue condenado a muerte y antes de morir promete sanar al hijo del verdugo si él volvía, si al lugar donde lo habían, y le dejaba, no me acuerdo si era una flor o una vela, y el verdugo cuando llega a su casa su hijo estaba muerto, su hijo estaba enfermo, perdón, no muerto, vuelve donde estaba el muerto, el gauchito Gil, le pide por favor que sana a su hijo y el gaucho cumple. Es muy cumplidor, por lo que se cuenta, y es venerado siempre en santuarios de color rojo a lo largo de las rutas, de los caminos, en las esquinas. La luz mala es este fenómeno de las luces brillantes, también conocidos en otras culturas como los fuegos fatuos, no son otra cosa que fuegos fatuos, que aparecen en el campo, están asociados a las almas en pena o tesoros escondidos. Tenemos al pomberito, que es un duende de la mitología guaraní,
que protege a la naturaleza, originalmente. Tiene sus versiones bastante más turbias, ¿sí? Que me he enterado ya de grande, pero lo que se cuenta en general es que puede ser o muy amigable o muy malévolo. Tenemos también la leyenda de la yerba mate. Acá tenemos nuestra propia leyenda, la yerba mate, que cuenta como la luna ya así bajó a la tierra y como recompensa a la hospitalidad de un anciano le regaló la planta del mate. Es más, también como creencia popular, el primer mate le pertenece al santo. O sea, cuando el agua se consume en el primer mate, se le da un beso al santo y ese mate está como bendecido, es sano, te ayuda a curarte y todo. El cacuy es una leyenda santiagueña sobre dos hermanos donde la hermana malvada es castigada transformándose en una ave nocturna que grita desesperadamente. O sea, dos hermanos que están enamorados. Entonces la hermana es la castigada y se transforma en una ave nocturna que grita desesperadamente. El futre es la leyenda que hay en el Cuyo sobre un fantasma de un hombre elegante y sin cabeza que aparece en la montaña. El alma mula o mula ánima es una criatura también mitológica del folclore santiagueño y del norte de Argentina, por ejemplo, centrándose en La Rioja, que es descrita como una mula oscura que arrastra cadenas hechas fuego, mitad mujer, mitad mula a veces, o una mujer con cara de mula, y es fruto de una maldición, generalmente divina, una maldición de Dios, por pecados, sobre todo relacionados a lo sexual, principalmente incesto. Pero también se decía, bueno, que las mujeres infieles se transformaban en alma mula, etc. Vaga de noche gritando de dolor, su grito dicen que es desgarrador, y puede ser redimida si un hombre valiente le corta una oreja con un cuchillo en forma de cruz. Tenemos también la leyenda del familiar, que es un mito del noroeste argentino, Tucumán, Salta, Jujuy, que narra cómo dueños de ingenios azucareros hacían un pacto con el diablo. Este demonio, porque no era otra cosa que un demonio, a menudo descrito como un perro gigante, negro, de ojos rojos como el carbón, solía vivir o ser encerrado en los sótanos y devoraba a los obreros a cambio de riqueza y prosperidad para los dueños azucareros. O sea, cada tanto se comía una ofrenda, digamos. Se manifiesta como un perro negro, pero también como un perro negro con cadenas, que es con las que lo atan y lo sueltan, se suelta para ir a comerse su cuota de obreros. También puede manifestarse como un hombre vestido todo de negro o como una víbora gigante. Muy asociado a la visión sí que se tiene del tío, que es en realidad originalmente una deidad andina de las minas de Bolivia, que es como el espíritu dueño del subsuelo, ¿no? Al cual se le pide la protección de estar ahí abajo, riquezas, se le hacen ofrendas como tabaco, alcohol y coca, y así se obtiene el permiso de la extracción. El tío es la versión popular, ¿sí? No es visto como el diablo cristiano, pero se le empieza a asociar, es como esa versión popular, aunque en realidad es una figura bastante compleja relacionada a las antiguas deidades precristianas. Es un guardián del inframundo. Volviendo a lo que es la Argentina, tenemos al Ucumari o Ucumar. Es una criatura, pero totalmente fascinante. No puedo creer que esté cayendo tan en el olvido. El Ucumari es nuestro propio pie grande, es una figura bestial del folclore del noroeste argentino, sobre todo la región andina, uniéndola a lo que es Perú, Bolivia, ¿sí? Es como un híbrido de hombre-oso o un simio gigante muy peludo que habita en los cerros, en las cavernas, y la leyenda popular narra que baja para robar animales o alimentos, generando temor por los avistamientos, ver semejante criatura. Llega a medir hasta los 2 metros de altura, tiene mucha cantidad de pelo, ojos rojos, terribles, aterradores, una barba larga, ¿sí? Y da mucho, mucho, mucho miedo. Se dice que trepa con mucha agilidad los árboles, que suele a veces raptar, secuestrar mujeres para procrear y que también se roba a los niños. Si se le grita, responde con voces humanas, el ucumar o ucumari.
Hay muchas más historias y no quiero extenderme demasiado, pero es fascinante. Como les digo, no perdamos esto. Tenemos una cultura muy, muy interesante, muy rica, muy aterradora también. No perdamos esto. En fin, llegando a este final del podcast, Gente Mágica, agradezco siempre a los que comparten sus historias conmigo. Ya veré qué especiales traigo para el siguiente episodio. Muchas gracias por haberme escuchado hasta el momento. Los leo, dejen sus comentarios y nos vemos la siguiente semana con otra sección. Que tengan muy, muy buenas noches, gente mágica.